Hoy vamos a tener nuestro mensaje basado en una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. La iglesia de Corinto fue una iglesia fundada de una manera muy especial. El apóstol Pablo, hablando a la gente y encontrándose en esa ocupación, realizando el trabajo que se le había encomendado, de pronto una visión por la noche le dice: no temas, Pablo, porque yo estoy contigo, sino habla y no calles, porque nadie te podrá hacer daño y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, pensando en esto, creo yo, el apóstol Pablo, con más denuedo, predicó el evangelio en aquel lugar, quedándose incluso 1 año y 6 meses, y anunciando la palabra del Señor, de tal manera que mucha gente no solamente se convirtió, sino que surgió la iglesia de Corinto. Sin embargo, es un tanto extraño y raro de que si alguna iglesia le causó problemas, fue la iglesia de Corinto. Era una iglesia ampliamente bendecida por todos los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, fallaba en muchas cosas y principalmente también en el hecho de que no solamente ya no aceptó la dirección del apóstol Pablo, sino que incluso dudaban de su apostolado. Llegaron otros apóstoles y hablaron acerca de él, de que pues él no formaba parte del grupo, creo yo. Entonces, ellos mismos negaban y se distanciaron por algún tiempo. De tal manera que previo a esto, el apóstol Pablo había promovido en ellos la ayuda a la iglesia de Jerusalén, que se encontraban en una gran estrechez. Sin embargo, a causa de este distanciamiento, aquel plan que se había promovido prácticamente se estancó. Pero después, dentro de la reconciliación y cosas por el estilo, entonces volvió otra vez a insistir sobre la cuestión del apoyo económico a los santos de Jerusalén. Y pensando en esto, les escribió el apóstol Pablo, dentro de las enseñanzas generales y las enseñanzas de doctrina que él les impartió y les compartió a través de estas cartas. Él les habló de la importancia de dar. Por eso en esta hora, nuestro tema, en el nombre de nuestro Señor, se va a titular La bendición de dar. Fijémonos bien, la bendición de dar. Y esto lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9 y versículos 6 al 8 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículos 6 al 8, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. He aquí lo que el apóstol Pablo les escribió, y después de hablarles en el capítulo 8 y parte del capítulo 9 respecto a la importancia de dar, y de hablarles acerca de las iglesias de Macedonia, que puso como ejemplo de que esas iglesias, a pesar de su pobreza, su extrema pobreza,
estas iglesias se habían gozado en compartir y le habían pedido al apóstol Pablo con alegría y con gozo y con insistencia de que les permitiera participar. No importaba en las condiciones en las cuales ellos se encontraban, ellos querían ayudar a la iglesia y las iglesias de Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo, pensando en esto, les decía a los corintios, si ellos en su extrema pobreza participaron y dieron toda buena dádiva en ese sentido y dieron para con la iglesia de Jerusalén, ustedes que abundan incluso en los dones, bueno, pues que abunde también en su generosidad para con la iglesia que se encontraba en esos momentos en una situación un tanto difícil. Bien, y por eso entonces el apóstol Pablo les habla acerca de que deben de dar y participar. Por eso es que nosotros en esta hora vamos a tratar de aprender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, nos enseña en estos versículos sobre la bendición de dar. Ahora bien, ¿qué es lo que él nos dice con respecto a este tema? Primero, que el dar al Señor es una siembra. Fíjense bien, el dar al Señor es una siembra. Es lo que nos dice el versículo 6. Dice de la siguiente manera, el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. He ahí el punto que el apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia de Corinto. Que el dar al Señor, el compartir para los santos, el hecho de dar, simplemente el hecho de dar, es una siembra. Hemos nosotros de sembrar. Ahora bien, esta metáfora la toma del agricultor. El agricultor, para poder cosechar lo que él necesita y quiere cosechar mucho, siembra generosamente. Pero si es parco en el sembrar, definitivamente segará escasamente. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué nosotros somos muy tacaños para dar? Es que con frecuencia nos excusamos diciendo que la religión no es un comercio y que la iglesia no es una beneficencia en un momento dado. Simplemente buscamos toda clase de excusas para no dar. Pero lo que en realidad pasa es que nuestro espíritu tacaño y lacayo no nos permite realmente dar al Señor lo que a Él se le debe dar. Porque a través de todo el Antiguo Testamento, e incluso del Nuevo, pero a través de todo el Antiguo Testamento, el Señor hace énfasis a su pueblo de que deben de dar. Deben de dar para la casa de Dios, para el Señor. Es más, toda una tribu, la tribu de Leví, dependía de las dádivas de las demás tribus. Los sacerdotes y los levitas se dedicaban a todo el trabajo del tabernáculo. Y entonces, con los diezmos y las ofrendas que el pueblo daba, ellos se sostenían.
Y era deber, era obligación que ese pueblo contribuyera. Y por eso incluso el Señor les decía, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es decir, para nosotros es importante que nosotros contribuyamos de acuerdo a lo que el Señor haya prosperado en nuestras vidas. La cuestión de dar es un mandamiento del Señor, porque incluso el Señor Jesucristo mismo era sostenido por contribuciones de muchas mujeres que le seguían. ¿Cuál era, en ese sentido, la importancia en relación con esto que venimos diciendo? Es el hecho de que el mismo Señor Jesús decía, el obrero es digno de su salario. Entonces, cada uno de nosotros debe de contribuir y de dar, porque eso que nosotros estamos sembrando es lo que vamos a cosechar. Ahora bien, como dije al principio, muchos se excusan diciendo que mucha gente se ha enriquecido con bases en la religión. Sí, pero recordar una cosa también, que el apóstol Pablo, en una de las cartas, es decir, carta a los Gálatas, nos dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso significa entonces que no porque determinadas personas hagan mal uso de lo que la iglesia da, no por eso nos vamos a excusar para nosotros no contribuir ni dar de lo que nosotros tenemos y de lo que en realidad el Señor nos da. Es por eso entonces que se hace necesario que nosotros abundemos en el dar. Que nuestra siembra sea generosa para poder nosotros también cosechar generosamente. La palabra del Señor nos enseña, conforme aquí vemos, que esto es una ley fundamental en relación con la siembra. Siembras poco, cosechas poco. Siembras nada, cosechas nada. Pero siembras abundantemente, la promesa de Dios es que vas a cosechar abundantemente. Creo que muchos de nosotros sabemos respecto a, por ejemplo, la nación de los coreanos. Es una nación próspera. ¿Saben ustedes que estos hombres hicieron un estudio de por qué los Estados Unidos era un país próspero y abundante? Ellos hicieron estos estudios y cayeron en la conclusión de que la base de su economía era el dar. Pero más que nada, encontraron muchas organizaciones evangélicas que se sostenían de lo que el pueblo evangélico daba y enviaba misioneros a otras partes. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron lo mismo. Comenzaron a fundar iglesias incluso en los Estados Unidos y allá también enviar misioneros al mismo Corea. Corea empezó a enviar misioneros a los pueblos incluso circunvecinos, las naciones circunvecinos asiáticas. Y saben que en menos de 70 años esa nación se volvió del primer mundo con el dar. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos más de 150 años de evangelio y de ser iglesias en los Estados Unidos y no somos para sostener ni una sola iglesia en el extranjero, incluso menos ahí, porque todavía todos dependen de los americanos? ¿Qué es lo que pasa?
somos tacaños, somos lacayos, somos serviles, porque no nos atrevemos a dar. Sacamos cualquier excusa para no dar, siendo que es uno de los mandamientos del Señor. Si en el Antiguo Testamento fue una ley vital para la sobrevivencia de la nación, imagínense en el Nuevo, que ya es más que nada la gracia del Señor revelada en nuestros corazones. ¿Cuánto más no debemos de dar? Pues no damos. Es triste y lamentable, pero no damos. No sabemos sembrar. Por eso, incluso, este país se precia de ser muy trabajador y, sin embargo, es un país tercermundista. ¿Por qué? Su economía está por los suelos a causa de que no sabemos dar. Principalmente darle al Señor lo que le corresponde, darle a Dios. No digamos el diezmo. El pueblo de Israel no daba el diezmo, daba más que el diezmo. Porque aparte del diezmo daba ofrendas voluntarias, daba ofrendas en cada fiestas anuales, daba ofrendas de otra especie. Y siempre estaba dando. Entonces, ¿por qué ahora que estamos en la gracia no damos? Es precisamente, pero más que nada, nosotros como mexicanos, como latinos, somos tacaños para dar. Pero no solamente eso, en segundo lugar, el dar al Señor ha de ser con alegría, con entusiasmo. Y es lo que nos dice el versículo 7. Dice, el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. El dar, mis amigos y mis hermanos, mis amados hermanos, el dar al Señor es un acto de adoración, es un culto al Señor. El ofrendar es realmente parte del culto de adoración al Señor. Que así como nos gozamos con los cantos, nos gozamos con los coritos, nos gozamos con las alabanzas al Señor, así hemos de gozarnos en el dar. Pero estamos contentísimos y nos encantan las iglesias, incluso esas iglesias que están alegres y rebosantes de alegría, pero apenas pasa el cesto de las ofrendas y todos se les demuda el rostro y se caen y no dan. Incluso alguien en una iglesia dijo, todo estaba maravilloso, me estaba gozando en el Señor, cuando de pronto levantan la ofrenda, todo se vino abajo. Qué terrible y qué triste. Cuando es el momento para contribuir para el Señor, nuestro rostro se demuda y cae inmediatamente, porque no queremos dar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa, mis amados y mis hermanos, que nuestra vida cristiana, que en realidad nuestro concepto y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo deja mucho que desear. Porque en el dar se comprueba lo cristiano que somos. Si somos cristianos o no lo somos. Porque debemos de dar con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón. Sí, como propuso en su corazón. ¿Cuánto propusiste? ¿Qué es lo que tú deseas en relación con el Señor? ¿Sabes
que con tus contribuciones es que se lleva a cabo el reino de Dios y que se adelanta el reino de Dios. Es cierto, algunos se han enriquecido, pero la gran mayoría ha utilizado su dinero para contribuir a que el evangelio sea proclamado. ¿Y cómo es que el mundo ha conocido el evangelio? A través de personas que han contribuido para que ese evangelio se disemine por todas partes. Y eso cuesta. Cuesta imprimir Biblias, cuesta imprimir folletos, libros y cosas por el estilo. Y no solamente eso, principalmente cuesta sostener a las personas que predican el evangelio. Por eso nosotros debemos de dar, y dar con todo nuestro corazón, de todo corazón, darlo al Señor. No por tristeza, ni por necesidad. No ser como aquellos esclavos que levantaban su cosecha y la llevaban al amo porque tenían que llevarla. Se la ponían ahí y apenas se daban la vuelta y se iban tristes, prácticamente tristes y decaídos porque habían dejado su trabajo. Eso es de esclavos. Y nosotros no debemos de ser así. Debemos de ponerlo a los pies del Señor, dar. No importa que hagan con Él en un momento dado. Damos al Señor. Pero es aquí que dar al Señor, qué trabajo y qué terrible es dar a Dios. Pero aquí dice la Biblia. Dice el Señor Jesucristo: Dios ama al dador alegre. Dios lo ama. Y esto es palabra de Dios. No son palabras ficticias y mentirosas. Son palabras de Dios que dice que Dios ama al dador alegre. Debemos de dar porque, mis amigos y mis hermanos, en un momento dado, la iglesia se constituye como iglesia. Pero esa iglesia prácticamente es como un rebaño. Y esa debe de tener un pastor. Y ese pastor no vive del aire. Tiene que comer, tiene que vestir, tiene que vivir y cosas por el estilo. Y aquellos que no dan, no solamente son tacaños, sino que son personas que en realidad odian a Dios. Porque eso es. Odian a Dios. Porque Dios les pide que den. Es verdad, de Él es el oro, la plata, la riqueza y todo. Pero quiere que nosotros contribuyamos con Él a realizar su obra. Por eso, nosotros debemos de aprender a dar y a dar generosamente. Por último, el dar al Señor hace que abunde la gracia en aquel que da. Es lo que nos dice el versículo 8. El versículo 8 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. ¿Quién es el que realmente está capacitado para obrar de una manera correcta y adecuada? Aquel que da. Aquel que da. Porque dar, mis hermanos, realmente es una bendición. Es una bendición que el Señor nos otorga y nos da la oportunidad, que no lo tengamos como obligación, sino una oportunidad de participar del reino de Dios. Del reino de Dios.
Si el Señor Jesucristo necesitó del sostenimiento de todas aquellas mujeres y otras personas que colaboraban con Él, ¿cuánto más aquellos que predicamos el Evangelio y que anunciamos las buenas nuevas? No hemos de necesitar, y no se ha de necesitar en la iglesia, de hermanos y personas que realmente estén interesadas en contribuir, y deben de hacerlo, porque aquellos que están verdaderamente capacitados para hacer bien son aquellas personas cristianas que dan. Hermanos, amados hermanos, queremos nosotros destacar como creyentes que confían en el Señor y se gozan en el Espíritu Santo, y que cada vez que nosotros incluso asistimos o estamos adorando al Señor, queremos realmente experimentar verdaderamente gozo, aprendamos a dar. Pero a dar con alegría, con gozo. Que sepamos verdaderamente dar. Para nuestro Señor Jesucristo y para nadie más. Para Dios, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.